Ser tan lindo hacer un puente de verdad. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. Mónica te saluda. Hola Mónica, un saludo a toda la audiencia, buenas tardes. Bueno, contanos básicamente qué significa ser fotoperiodista antes de meternos de lleno a esta historia. Bueno, muy bien. Antes que nada, muchas gracias por el espacio también, por la oportunidad de contar esto, de hablar con vos de este encuentro. El trabajo del fotoperiodismo, a ver, como para describirlo, cada vez que toca hablar, yo planteo de que no me dedico a sacar fotos, sino a hacerlas, en todo caso. Es una cuestión de léxico que parece menor, pero que a mí me ayuda a definir un poco el trabajo, el tipo de trabajo puntualmente dentro del mundo de la imagen, que es muy amplio, ¿no? Sí. Yo trabajo en el fotoperiodismo, que se diferencia de la fotografía habitual porque nos concentramos más en problemáticas sociales, en lo humanístico, y cuando decía de que no saco fotos, sino que las hago, es porque de alguna manera para hacer este trabajo necesitamos una vinculación con el otro. Con el otro me refiero en el contexto en el que nos movemos, con las personas con quienes interactuamos, nos encontramos, charlamos, nos conocemos y a partir de ahí se gesta justamente en ese encuentro las imágenes, ¿no? Eso es una fotografía más documental, un registro testimonial, histórico, y desde ese lugar entiendo este oficio y trato de hacerlo. ¿Por qué hablamos entonces de fotoperiodismo? Porque en realidad Miguel Roth y junto a un grupo también de gente está trabajando y han dado, digamos, el culmine a un trabajo muy importante que han hecho hace un tiempo en Siria, en Kurdistán, y justamente esto de contar historias a través de la fotografía surge en el Espacio Angular, que es una productora, ¿verdad? Sí, es una plataforma de periodismo narrativo, y como plataforma y como equipo periodístico nos concentramos, como te había dicho también, en la parte documental. Entonces nos encargan trabajos y nosotros de manera autogestiva también buscamos historias y las producimos. Desde la comunicación, no solamente desde el mundo de la imagen. También trabajamos en la prensa gráfica en sí, como cronistas y en lo multimedial, también con video. Hola, Miguel, ¿estás ¿Hola? ahí? Sí, te escuchamos. Bien. Y como vos lo habías planteado, estuvimos el año pasado, tuvimos la oportunidad de viajar al Kurdistán sirio. Fuimos uno de los pocos periodistas de Occidente, uno de los muy pocos periodistas de habla hispana que pudieron ingresar a territorio sirio recientemente liberado de Estado Islámico. Siria es un gran país y bueno, todo el país está en conflicto. Hay algunos lugares donde así todo hay más factibilidad de ingresar, claro. Pero todo el Kurdistán, toda la zona norte de Siria, es muy difícil porque, bueno, es lo que vemos habitualmente, nos hemos enterado, es una zona de conflicto que hasta hace muy poco tiempo atrás, hace muy pocos meses atrás, aún estaban los bastiones de Estado Islámico activos. Y la guerrilla, la milicia kurda había logrado tomar control, había recuperado el territorio que en su momento cayó bajo este autoproclamado Estado Islámico, y por ese motivo nosotros tuvimos la oportunidad de ingresar. Si hubiese estado cualquiera de otras fuerzas, claro, no hubiese habido posibilidades, ¿no? Bueno, y esta posibilidad justamente de ingresar a esta realidad, a esta tristísima realidad, yo te hago esta pregunta: ¿cómo se vuelve de la nada misma? ¿Qué es lo que encontraste vos ahí, qué encontraron ustedes ahí para contar en la miseria absoluta? Mira, de entrada, la posibilidad de acceder a un lugar como el norte de Irak o de Siria es muy duro, es muy difícil, hay que tener algún tipo de contacto para ingresar, si no, no hay posibilidades, no hay posibilidades. Nuestro contacto era un músico que se exilió hace muchos años, que estaba viviendo en Barcelona, Gani, y conocimos la historia de él, y a partir de Gani, con sus contactos, con la gente de su familia, que
permanecía en el Kurdistán, pudimos acceder. Él volvía después de mucho tiempo, después de que se enteró de que había posibilidades de retornar, y había hecho un proyecto como músico de llevar instrumentos musicales, porque lo que él planteaba es que él creía que había una etapa posible de reconstrucción, una reconstrucción desde lo emocional, y nos pareció maravilloso su proyecto, y dijimos, bueno, vamos a documentar esto, ¿no? Gracias a él, gracias a la gente que conoce, su familia, pudimos llegar. Él funcionó no solo como contacto, como punto de contacto y de puente, sino también como un fixer, como de esa persona que nos iba traduciendo, ¿no? Él habla muy bien el español. Entonces, lo acompañamos, y la idea era documentar la historia de él retornando a una zona devastada después de tantísimos años, y al mismo tiempo buscar historias de los artistas que resistieron en un lugar como es Siria, ¿no? Sí. Después de 8 años, 7 años de conflicto, este año se cumplieron 8, y nos sorprendió muchísimo eso, nos maravilló encontrarnos con jóvenes, con mujeres que habían logrado sobrevivir y que con muchísimo esfuerzo estaban enseñando música con los instrumentos que habían logrado rescatar, algunos que habían refaccionado, a los niños del lugar, algunos incluso en campos de refugiados. Conocimos el primero, conocimos a Kasim, un gran amigo de Ghani. Kasim está viviendo con su familia en uno de los campos de refugiados de Irak, del norte de Irak, hace ya un par de años. Pensemos que estos campos de refugiados, por ejemplo este que conocimos en Gaguelán, donde está Kasim, este amigo de Ghani, hay 13.000 personas. Claro, Esas son las dimensiones de estos campos. Hay muchísimos niños que han quedado atormentados por el conflicto, eso está claro, y que ahora están pasando sus días en un lugar como un campo de refugio que no es para nada, por más comodidades que se quiera brindar, nunca va a ser un hogar, ¿no? Sin duda. Y estos músicos, estos artistas, estos poetas, pasan sus tardes con ellos, jugando en escuelas que improvisan, enseñándoles música, enseñándoles a cantar, en utilizar incluso su idioma, o sea, en volver a hablar en kurdo, a recuperar, kurdos, a recuperar la identidad. No perder su voz, claro. ¿no? No perder su lengua, porque incluso el pueblo kurdo ha sido perseguido antes de este conflicto, ya llevan décadas de persecución, y no cuando estaba el régimen basista, que es que aún está en el poder en Siria. Ellos no podían hablar el kurdo, no podían manifestar de ninguna manera artística su lengua. Claro. Entonces aún lo mantienen así, se encuentran, charlan, cantan, hacen música, y nos encontramos con estas historias que son realmente conmovedoras. Totalmente. Tú estás en un campo de refugio con un señor mayor de edad que lleva años resistiendo, y que con todas las condiciones como que podría bajar los brazos, sigue siendo un poeta y animando a los niños a leer. Eso es maravilloso, ¿no? Esta crónica entonces que ustedes rescatan desde la fotografía, y en este caso armando justamente este documental, ¿tenemos la posibilidad de poderlo ver a este reportaje? Sí, nosotros ya hemos publicado partes de algunas de estas historias. Estamos terminando de editar el documental, y esta va a ser justamente, es una de las primeras oportunidades que tenemos de contar esto, ¿no? Dentro de un par de semanas ya nosotros calculamos que la primera semana de abril esto ya lo vamos a poder lanzar, lo vamos a poder mostrar y hacer circular. Esa es nuestra intención. Estamos en una etapa de producción, pero ya lo tenemos listo. Sí. Y en Angular, en nuestro espacio web, en breve también, en estas próximas semanas, queremos publicar justamente estas historias, ¿no? Parte de las historias que te estoy describiendo, de los artistas de la resiliencia. Exacto. Bueno, en este caso nosotros hablamos de las heridas del Kurdistán sirio, pero junto con vos hay un grupo de gente que está trabajando justamente en otras historias, y que seguramente a medida que vaya pasando el tiempo también vamos a ir conociendo. Sí, sin duda. Nosotros incluso, esto, como te he dicho en un comienzo, fueron
son proyectos objetivos. Pablo, que es el director de fotografía de la plataforma, Pablo Tosco tiene muchísima experiencia, él está viviendo en Barcelona. Bueno, justamente él también está trabajando en postproducción de estas historias y articulando con otras para que esto pueda seguir circulando. A la distancia seguimos tratando de difundir esto también. Nuestra intención es, a ver, en su momento esto quedó como un proyecto, pero queremos continuarlo, que en algún momento pueda venir Gami hacia acá también y contar en persona, en los espacios que se pueda, justamente su historia, ¿no? Que es tan conmovedora y lo que vuelvo a decirte, una resiliencia que anima un montón. Sin duda. Que da ganas de creer en que es posible la reconstrucción, desde lo emocional, desde el arte. Porque muchas veces las cosas que nos llegan, las imágenes que nos llegan del conflicto, se reducen a eso, a la devastación. Es real, a ver, nosotros nos encontramos con esa devastación. Pero también hay una fuerza enorme del pueblo kurdo y de la gente que sobrevivió al conflicto por reconstruir. En este momento, después de que se liberó el norte de Estado Islámico, ahora se está terminando de liberar el sur, está volviendo la gente. La mayoría de refugiados de a poco va retornando. Están retornando. Y uno dice, ¿a dónde retornan? ¿A qué retornan? Retornan a la nada misma. Claro, vuelven a sus casas que están demolidas. Les cuesta, inclusive ellos nos decían, algunos que estaban en ese proceso de retorno, les costaba reconocer sus barrios. Es una devastación total. Así todo, ellos vuelven allí, montan una carpita y comienzan ladrillo a ladrillo con lo que quedó a reconstruir su lugar desde lo físico, pero se preocupan muchísimo desde lo emocional. Y eso es lo importante, ¿no? Apoyar eso también. Claro, bueno, justamente eso es lo que más nos llamó la atención y obviamente te agradecemos el contacto porque, bueno, esta forma de contar una historia desde lo emocional, digo, y a través de la fotografía es una conjunción sumamente interesante. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, como te decía, de contarlo, por arte y por abrir espacio a este tipo de trabajo, ¿no? Vamos a seguir compartiéndolo, las puertas siempre están abiertas para contar este tipo de cosas. Bueno, te damos las muchísimas gracias entonces y muchísimo éxito en este proyecto y que pronto también se pueda ver aquí en los espacios aquí en la Argentina y especialmente en la Patagonia, por supuesto. Sí. Como patagónico es una de mis prioridades de que llegue el documental allá. Estamos por presentar otra producción también sobre la estepa, sobre la historia de los esteparios, y queremos llevar los documentales al sur. Es nuestra prioridad, como te decía, así que me pondré en contacto, te voy a estar molestando también en algún otro momento para que, bueno, aprovechemos la oportunidad de contar estos trabajos y ojalá podamos difundirlos, mostrarlos en San Martín, en la Patagonia entera. Bueno, muchísimas gracias. Entonces estuvo charlando con nosotros Miguel Roth, fotoperiodista, en esta hermosa historia de resiliencia en Siria.